Muy buenas tardes, ingenieros del Instituto Superior Sáchila. A mi grupo le tocó hacer la rectificación de una señal alterna continua y uso de los osciloscopios. A continuación, yo les procedo a explicar el tema de la rectificación de una señal alterna continua y en este tema se podía comprender que es un poco complicado, pero no es todo lo contrario, el tema es muy fácil. Al momento de hablar de la rectificación alterna a una continua, este proceso se lo realiza a través de transformadores o también dispositivos que conduzcan esta señal alterna a un solo sentido, que es lo que quiere decir que estos transformadores ayudan fácilmente que la tensión alterna se suavice y se ajuste para que se transforme a una corriente continua. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta de aquí ayuda a eliminar la mitad de la tensión alterna, suavizando después los altibajos que quedan en torno a un valor constante. A este proceso lo sabemos denominar rectificación. Un ejemplo fácil que tenemos es de la señal alterna son los enchufes de nuestras casas, de nuestros hogares. Estos son los ejemplos más sencillos de la señal alterna. Y un ejemplo de la señal continua, o sea, del transformador que nos ayuda a hacer una señal continua, son los cargadores de nuestro dispositivo. Como sabemos, nuestros conectores, nuestros enchufes de nuestros hogares, estos de aquí circulan señal alterna, o sea, circulan en diferentes sentidos, se puede decir. Mientras que el cargador este de aquí se encarga de que esta señal alterna solo vaya circulando en un solo sentido. Este cargador es el dispositivo que nos ayuda a que esta señal se transforme a una señal continua. Bueno, brevemente qué es una corriente alterna y corriente continua, ya que al momento de no comprender qué son estos, nos podemos confundir un poco. Bueno, la corriente alterna son corrientes que varían las cargas eléctricas, que lo que quiere decir que estas corrientes o estas cargas van en diferentes sentidos. Como podemos ver, la corriente puede ir en un sentido y luego cambia para el otro sentido, para el otro lado se puede decir. Y el ejemplo, como dije anteriormente, son los conectores, o sea, nuestros enchufes que tenemos en nuestros hogares o las extensiones, se podría ya, entre, en, ya, entre otros. Ahora la corriente continua. La corriente continua es una intensidad constante que el movimiento de las cargas siempre es en el mismo sentido. Como podemos ver, siempre van en el mismo sentido a las cargas, no cambian, siempre en el mismo sentido van. Y un ejemplo de esta corriente continua, son las baterías. Entre diferentes temas de la rectificación de media onda. Cada rectificación siempre se utiliza diferentes conductores o dispositivos que nos ayuden a transformar esa alterna continua, como dije anteriormente. Bueno, en esta rectificación de media onda se utilizan a los diodos LED en primordial para hacer este proceso, ya que se preguntarán qué es un diodo LED o un diodo. El diodo es un elemento semiconductor que conduce la corriente eléctrica. Esta nos ayuda a transformar fácilmente la corriente alterna continua. Estos son bastante pequeños, de 1 centímetro de ancho y de 2 y 3 milímetros de largo. Totalmente herméticas. Estas son como capsulitas pequeñitas y en sus lados tienen como un metálico que nos ayuda a conectar en los circuitos. Bueno, este es un circuito rectificador más simple que está formado solo por un transformador rector y un diodo LED de resistencia que se puede ayudar de un motor de corriente continua. Bueno, aquí puedo explicar cómo se representa el diodo LED. Se puede decir en símbolo en un circuito, en símbolo esquemático y ejemplos prácticos. Como podemos ver, el diodo LED tiene positivos y negativos.
como se puede ver. Bueno, ¿cómo voy a explicar? Este sistema elimina la mitad de la entrada de alterna, bloqueándola, y este tema se lo conoce como rectificador de media onda. El otro tipo de rectificación es rectificación de media onda con condensador. Bueno, se van a preguntar qué es un condensador, o también conocido como capacitador. Componentes eléctricos pasivos como las resistencias. Ese condensador nos ayuda a almacenar la carga eléctrica generalmente. La carga del condensador se almacena en forma de campo eléctrico. Como podemos ver, nuestros condensadores son estos aparatitos negritos que a veces aparecen en nuestros televisores antiguitos o entre otras placas electrónicas. Como ya sabemos, esto nos ayuda a almacenar las cargas, o sea, almacenar la energía eléctrica. ¿Ya? En este tipo de rectificación utilizamos estos condensadores para mantener esa energía. ¿Ya? Durante los tramos negativos, cuando el diodo no conduce, el condensador se va descargando, haciendo corriente a través de la resistencia. Y esto nos ayuda a disminuir la tensión. Ya, con la ayuda del cargador, condensador actúa como un depósito, que esta nos va rellenando periódicamente y se va vaciando y fluctúa en el depósito y suavemente. La diferencia de potencial en el condensador y en la resistencia es mucho más como de media onda únicamente. Lo que ocurre es que se va hacia lentamente lo que se rellena. Como podemos ver aquí en esta gráfica, nuestro condensador nos ayuda. Bueno, el siguiente tema es la rectificación de doble onda. En este de aquí se podemos explicar que para aprovechar totalmente de la tensión de la carga alterna sería mejor, obviamente, si se pudiera utilizar la parte de igual forma que se utiliza la del ciclo positivo, como podemos ver en esa gráfica. En particular, sería deseable que la parte negativa se volviese positiva, bloqueada, llenando estos pequeños huecos o estos pequeños huecos que nos faltan que se producen en el circuito de media onda. Y en esta forma hay dos formas de hacer: es utilizando dos diodos y un transformador como toma media, y la otra es utilizando y la otra forma es utilizando como consecuencia dos formas, que la corriente pase siempre en un solo sentido para la resistencia. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo. Nuestro condensador ayuda a almacenar la energía pasándolo lentamente, y mientras que nuestros diodos nos ayuda a transformar en esta gráfica. En particular, sería deseable que la parte negativa se volviese positiva, bloqueada, llenando estos pequeños huecos o estos pequeños huecos que nos faltan que se producen en el circuito de media onda. Y en esta forma hay dos formas de hacer: es utilizando dos diodos y un transformador como toma media, y la otra es utilizando como consecuencia dos formas, que la corriente pase siempre en un solo sentido para la resistencia. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo. Nuestro condensador ayuda a almacenar la energía pasándolo lentamente, y mientras que nuestros diodos nos ayuda a transformar en un solo sentido. Y ahí como vemos, la resistencia también se va adquiriendo la corriente eléctrica poco a poco, y así mismo continuamente. Bueno, de doble onda con condensador. Esta tensión o esta rectificación, si se añade un condensador al circuito rectificador de doble onda, este tiene el mismo efecto que el otro circuito de M, como ahora el efecto de rellenado
ocurre como 2 veces en cada ciclo de la tensión alterna, la tensión rectificada y con la constante que en el caso de la media onda. Aquí podemos ver cómo sucede este procedimiento a través de esta gráfica. Y eso es todo. Yo expliqué sobre qué es la rectificación, que es un tema muy sencillo, y los diferentes tipos de rectificación que hay, que se puede utilizar a través de diferentes transformadores y compuestos. Gracias por su atención. Que tengan un lindo día, ingenieros. Hola, mi nombre es Fabricio Zurita y soy estudiante de Tecnología en Electrónica Superior. A continuación nos ha tocado exponer lo que es el osciloscopio. Bueno, el osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico que sirve para medir señales eléctricas en el tiempo que pueden variar. Ya. Eh, es muy usado en lo que es electrónica para la reparación de artefactos electrónicos, ya sean televisores, equipos de sonido, lo que es telefonía celular y todo lo afín a la electrónica. Ya. Vamos a empezar eh, explicando el procedimiento de cómo utilizar el osciloscopio. Como primer paso, lo que debemos realizar es encender el equipo. Al encender el equipo nos indica que aquí hay un LED, el cual nos indica que el aparato está encendido. Nos va a salir un punto aquí en la pantalla, lo cual debemos configurar aquí para comenzar a realizar el procedimiento. Tenemos lo que es aquí el panel de control, aquí está la intensidad, el focus, que es para calibrar. También tenemos la sección que controla la etapa vertical y la etapa horizontal. Que también tenemos lo que es el trigger. Y bueno, ese osciloscopio tiene una capacidad de 30 MHz para medir. La marca es BK Precision. También tiene dos entradas de Channel 1 y Channel 2 que nos sirve para medir. Ya, vamos a empezar. Para realizar el procedimiento de la práctica lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero calibramos el osciloscopio. Una vez que está el punto aquí, ponemos en main para poder realizar la medición. Luego de eso aquí tenemos un selector para lo que es corriente alterna y corriente directa. Cuando queremos medir corriente alterna son las que varían en el tiempo. Corriente directa equivale a una línea. Aquí también tenemos el selector que es para la entrada 1, la entrada 2 o dual. Asimismo tenemos aquí una punta que es para calibrar. Acá también tenemos lo que es la tierra. Aquí nos indica que tenemos el Mean Time Division, el Delay Time Division, y que eso controla la etapa horizontal. Aquí tenemos una fuente que hemos logrado conseguir, que es un televisor de 42 pulgadas, marca LG. Tenemos el multímetro. Vamos a empezar midiendo. Seleccionamos en la etapa de corriente alterna para indicar que está ingresando voltaje. El voltaje que hay es de 119 voltios, corriente alterna. Tenemos en la salida lo que es 3.5 y con un pin que se llama Power On, que sirve para activar la fuente en sí. Hemos hecho un puente para que se activen todos los voltajes y vamos a empezar a medir en corriente directa. Hacemos tierra aquí y comenzamos a medir. 3.5 es la base con la que la fuente trabaja. Con eso podemos activar lo que son los 12 y 24 voltios. 3.5, aquí también tenemos los 12 voltios y los 24 voltios. Y acá hay un voltaje que es de aproximadamente 200 voltios, que es para los LED, iluminación. Ya, eso quiere decir que esta fuente aquí está trabajando, la cual nos va a servir para mostrar la gráfica en el osciloscopio. Bueno, aquí tenemos la punta del osciloscopio que ya está calibrada. Tenemos que ponerla en lo que es X1, viene con su tierra. Y para empezar a medir la corriente alterna vamos a poner este lagarto en el negativo.
seleccionamos aquí en el osciloscopio en AC, que significa corriente alterna, y verificamos la forma de onda que tiene esta corriente. Esta corriente, como podemos ver, varía en el tiempo, lo cual es preciso porque eso nos indica lo que significa la corriente alterna. Aquí calibramos la velocidad de la onda para poder apreciar de manera más eficiente. Calibramos lo que es el focus. Ya. Esto referente a lo que es corriente alterna, y bueno, en su entrada tenemos lo que son 120 voltios, como ya habíamos medido con el multímetro. Vamos a medir ahora lo que es la corriente directa. La corriente directa nos indica que tenemos en su salida, seleccionamos antes de todo en DC, que significa corriente directa. Verificamos en los 3.5 y nos damos cuenta que se mueve aproximadamente a los 3.5. Aumentamos el valor del voltaje, de la medición del voltaje, que son 12 voltios, y eso nos indica el osciloscopio. Luego de eso aumentamos a 24 voltios y va subiendo la línea. Eso equivale a que sí está funcionando este artefacto y que la corriente no tiene ningún tipo de filtración ni nada por el estilo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.